a la práctica 11 soluciones, ¿no? Esto con la finalidad de podernos nivelar con los demás grupos, entendiendo que vamos a requerir 2 semanas para poder culminar esta práctica. Como ya les había anticipado, vamos a abordar o dividir este trabajo de laboratorio nuevamente en 2 grupos, ¿no? Para poder enfocar cada grupo, bueno, a cada subgrupo que se ha generado para que puedan, ¿no?, llevar adelante de forma adecuada la preparación de las soluciones. Esto debido a que justamente la preparación de soluciones llega a ser una de las pruebas que están incluidas dentro del ECOE. Entonces, por esa misma razón, ¿no?, tener que reforzar y que ustedes puedan practicar de tal manera que no tengan ningún inconveniente cuando vayan a resolver su ECOE, ¿no? Bien, entonces iniciamos práctica 11 soluciones. Los parámetros de evaluación, asistencia 5 puntos, trabajo en laboratorio 10 puntos. Eso lo vamos a calificar la siguiente semana de forma grupal. La práctica de ejercicios, resolución de ejercicios, 10 puntos les voy a dejar hoy para que lo puedan resolver en el transcurso de esta semana. Hasta el día viernes lo puedan hacer entrega. Y el repaso también que va a tener un valor de 10 puntos. Esto también lo vamos a dar la siguiente semana. Bien, prácticamente el día de hoy solamente estaríamos evaluando la parte de asistencia, nada más. ¿Qué vamos a revisar? Soluciones, clasificación de las soluciones, unidades físicas para medir la concentración, unidades químicas para medir la concentración, diluciones y sueroterapia intravenosa. Como también les anticipaba, ¿no?, en la anterior práctica, la presente tiene mucha relación con la práctica 10, debido a que prácticamente es esto lo que vamos a revisar el día de hoy, lo que se aplica, lo que se utiliza para poder realizar o llevar adelante la reposición de líquidos y electrolitos en pacientes con un déficit hidroelectrolítico, ¿no? Tal como lo habíamos analizado durante la pasada práctica. Bien, iniciemos. Recordemos, probablemente esto ya lo hayan revisado ustedes. De todas maneras, le vamos a dar una revisión para darle el concepto a solución, ¿no? Solución se entiende como una mezcla homogénea de dos o más componentes a nivel molecular, donde no se debe llevar adelante ningún tipo de reacción. Es decir, no se deben presentar cambios, ¿no?, irreversibles. Acá en pantalla tenemos justamente un ejemplo de una solución, agua de mar. El agua de mar, si nosotros tuviéramos, ¿no?, en estos momentos cada uno al alcance un vaso de agua de mar, lo único que vamos a percibir es, ¿no?, una sustancia parecida al agua, ¿no? Si no la oliéramos, si no la probáramos, a simple vista solamente parecería agua, ¿no? Y es que solamente está presente una fase predominante que representa al solvente, que es la parte o el componente de una solución que se encuentra en mayor proporción. Entonces, si es que no, posteriormente probáramos este vasito de agua de mar, recién nos daríamos cuenta, ¿no?, de que va a tener un sabor específico, un sabor propio, así como también un olor característico. Esto debido a que contiene ciertos solutos, entendiéndose como soluto al componente minoritario en una solución. Es así, ¿no?, que, bueno, acá tenemos enlistados ciertos solutos que pueden estar presentes en el agua de mar, ciertas sales, ¿no?, cloruro de sodio, el carbonato de calcio, yoduro de potasio, yoduro de magnesio, gases, ¿no?, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, amoníaco, y el componente mayoritario obviamente va a ser el agua, ¿no? Entonces, todo esto, toda esta mezcla que al final solamente muestra una sola fase homogénea, se conoce como solución, una mezcla de dos o más componentes, ¿no? Mínimamente una solución va a tener dos componentes, el soluto y el solvente. Ya los conceptos los había mencionado hace un momento. Soluto es aquel componente que se encuentra en menor proporción y es el que se disuelve en el solvente.
En cambio, el solvente es aquel que se encuentra en mayor proporción y tiene la capacidad de poder disolver al soluto, ¿no? Básicamente, el solvente es el que le da la característica física propia de la solución. Es decir, si el solvente es sólido, la solución va a ser sólida. Si el solvente es líquido, la solución va a ser líquida. Si el solvente fuera un gas, la solución va a ser un gas. El ejemplo que tenemos ahí en pantalla es agua dulce, una mezcla de agua y sacarosa. La sacarosa es el azúcar de mesa, ¿no? Común. Entonces, lo propio, si tuviéramos al alcance un vaso de agua dulce, si es que solamente lo vemos, no vamos a poder distinguir, ¿no? Que si realmente se trata de agua pura o agua dulce o tal vez agua salada, ¿no? Hasta que lo probemos, ¿no? Miramos sus características organolépticas. En ese caso recién nos cataríamos de que sí hay una mezcla, ¿no? El agua no está pura, sino está mezclado con algo. En este caso, en este ejemplo en concreto, la sacarosa. ¿Cómo se clasifican las soluciones? Existen distintos criterios para poder clasificar a las soluciones. En pantalla adjunto 5, estado físico, concentración del soluto, diámetro de partículas, presión osmótica y la composición. Rápidamente vamos a ir revisando algunas, entendiendo que no todas tienen aplicación clínica o fisiológica. Por el estado físico no hablamos de las soluciones sólidas, líquidas y gaseosas. Esta clasificación se basa en el componente referido al solvente. Si el solvente fuera sólido, la solución va a ser sólida. Si fuera líquido, la solución va a ser líquida. Y lo propio ocurre con una solución gaseosa. Entonces, si hablamos de mezclas, ¿no? Para el caso de soluciones sólidas, podemos encontrarnos con que pueden existir mezclas de sólido en sólido, líquido en sólido y gas en sólido, entendiendo que los sólidos, líquidos y gases llegan a ser los solutos y el solvente para cada uno de los casos llega a ser un sólido. Sólidos en sólidos, ¿no? Acá mencionaríamos como ejemplos las aleaciones metálicas. Si bien las aleaciones o cuando acercamos dos metales, estos no se van a mezclar, si es que al medio, al entorno, no cambiaríamos alguna propiedad física, es decir, podríamos añadir calor, temperatura. De hecho, vamos a poder fundir estos metales y favorecer que entre ellos se mezclen y al final generen un metal combinado, ¿no? Que producto de la mezcla de los dos metales iniciales reciben el nombre común de aleaciones, ¿no? Tenemos distintos ejemplos, el bronce. El bronce es un ejemplo de una mezcla de cobre y zinc. Luego tenemos el acero. El acero es una mezcla de hierro con carbono. Y bueno, otro tipo también de aleaciones que podemos encontrar, ¿no? Líquido en sólido, ahí solamente vamos a hablar de las amalgamas. Las amalgamas son una mezcla del mercurio, que es un metal líquido a temperatura ambiente, con un sólido. En este caso, el sólido puede ser un metal precioso principalmente, ¿no? Oro, plata. Y de esta manera poder encontrarse o hallarse una mezcla de estos metales. Gas en sólido. Bueno, acá tenemos tal vez un solo ejemplo complicado referido a la oclusión de hidrógeno en algún metal reductor. Por ejemplo, el paladio, el platino. Usualmente esto se produce cuando se obtiene hidrógeno industrial, a partir de la reacción de reducción de un ácido con un metal reductor, ¿no? Cuyo producto final va a ser hidrógeno en estado gaseoso, que suele quedar atrapado en el metal, ¿no? Y en este caso el metal deja de ser un metal o una sustancia pura y pasa a ser una mezcla homogénea. Las soluciones líquidas tal vez son las de mayor interés en el ámbito biológico, fisiológico y clínico, porque tienen aplicación, ¿no? Directamente sobre sistemas biológicos. Sólidos en líquidos tenemos muchos ejemplos, ¿no? Gas en agua, sal en agua, proteínas en agua, monosacáridos en agua, entre otros. Líquido en líquido.
¿no? Ahí podemos mencionar, por ejemplo, el alcohol medicinal, que resulta ser un antiséptico, ¿no? Que tiene una concentración al 70% de alcohol. En otras palabras, es una mezcla de agua con alcohol. Gas en líquido, bueno, en este caso podríamos mencionar tal vez el vapor de agua, ¿no? Vapor de agua resulta justamente de, bueno, no en este caso, disculpen, gas en líquido, hablaríamos de este ejemplo, ¿no? Las bebidas carbonatadas, donde este tipo de productos tienen atrapado, ¿no? En el líquido, en el agua, principalmente un gas conocido como dióxido de carbono. Entonces, es justamente la presencia de este dióxido de carbono que les da esa característica efervescente propia de este tipo de productos, ¿no? Luego tenemos las soluciones gaseosas, sólido en gas, podríamos mencionar ahí, por ejemplo, el gas lacrimógeno, donde un sólido empieza a difundirse en el aire. Entonces, hablamos de una mezcla de sólido en gas. Líquido en gas, ahí sí aplicaría, ¿no? El ejemplo del vapor de agua mezclado con el aire. Luego el gas en gas, el aire mismo sería un ejemplo de solución gaseosa, ¿no? Donde están presentes dos gases, oxígeno y nitrógeno. Y bueno, ¿no? Y en este caso el nitrógeno sería el que se encuentra en mayor proporción y el oxígeno en menor proporción. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Una variedad más de ejemplos que podríamos mencionar de acuerdo a su clasificación según su estado físico. Por la concentración de soluto tenemos diluidas, concentradas, saturadas, sobresaturadas. Bueno, diluidas cuando tienen muy poca concentración de soluto, ¿no? Entendiéndose como concentración de soluto a la cantidad del soluto que puede estar presente en una solución. Puede ser mínima, y en ese caso hablamos de una solución diluida, o ir aumentando la misma hasta obtener soluciones concentradas, saturadas. Y en el caso de sobresaturadas se da, o se hace referencia, cuando esa mezcla el solvente pierde la capacidad de poder disolver al soluto. En ese caso ya realmente no vamos a hablar de una solución verdadera, más bien ya de una mezcla heterogénea. Sale del concepto mismo de solución debido a que se rompe esa característica principal, ¿no? De encontrarse una sola fase. Justamente acá arriba, ¿no? Podemos encontrar tal vez mediante una gradación de color que nos va a permitir entender, ¿no? Entre diluido, concentrado y saturado. Diluido, cuando se tiene poco soluto. Probable que en este ejemplo el soluto, pues, sea un colorante, ¿no? Un colorante mezclado en el agua, que sería el solvente. Vamos a mencionarlo diluido cuando, ¿no? El color es ralito. Y a medida que se va profundizando el color, ¿no? Se hace más oscuro, es que vamos, ¿no? Obteniendo soluciones concentradas o saturadas. Acá en la parte inferior, bueno, ya hablamos de una solución sobresaturada, donde, como les comentaba, el solvente pierde la capacidad de disolver el soluto. Ha llegado a su pico máximo de grado de poder disolver los solutos. Eso puede ocurrir, ¿no? Y en este caso, miren, tenemos acá la solución, la mezcla del agua con una sal, pero en la parte inferior sigue la sal. Puedo añadir sal, pero esa sal no se va a disolver. Entonces, en este caso, perdemos, ¿no? El concepto de solución. Ahí ya no hay una fase, tenemos dos fases. Una fase líquida y otra fase sólida. En consecuencia, el concepto de solución ya no aplica. Por el diámetro de sus partículas, soluciones coloides y suspensiones. Bueno, por lo menos los dos primeros, bueno, en realidad sí, los dos primeros son de interés, ¿no? Clínico. Tal vez ahí rescatando las soluciones que son las que más se utilizan, ¿no? Las soluciones líquidas, debido a que el agua justamente es el principal solvente biológico, en el cual pueden estar presentes especialmente ciertas sales que le van a brindar, ¿no? La propiedad electrolítica necesaria para poder tal vez regular un desequilibrio hidroelectrolítico.
Y los coloides, hablamos cuando se mezclan ¿no? Líquidos inmiscibles entre sí. Ahí podemos mencionar, ¿no? La mezcla, por ejemplo, de agua con aceite, teniendo que el aceite no es nada más que una asociación de ácidos grasos, principalmente insaturados. Entonces, no hay una mezcla real, entonces ahí perdemos el concepto también de solución, pero es importante y está también presente en sistemas biológicos, ¿no? Los adipocitos son un claro ejemplo donde en el citoplasma está presente una vacuola de grasa. Entonces ahí se forma un coloide, ¿no? Las suspensiones sí, ya hablamos de mezclas totalmente heterogéneas, visibles a simple vista, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, agua con arena, con piedra. Prácticamente no se va a poder encontrar o generar una sola fase, ¿no? Imposible, se van a generar ahí las tres fases, el agua por separado de la arena y de la piedra. En ese caso sí hablamos de suspensiones. El diámetro de las partículas llega a ser mucho más grande, ¿no? En comparación a las soluciones donde macroscópicamente ni microscópicamente podemos ver esas partículas. En los coloides sí, microscópicamente puede ser visible. En algunos casos macroscópicamente sí, siempre y cuando no apliquemos ciertos factores. Por su composición hablamos de electrolíticas y no electrolíticas. Electrolíticas cuando el soluto presente tiene la capacidad de generar electrolitos o iones, ¿no? Sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, etcétera. Y no electrolíticas cuando este soluto no forma iones, principalmente compuestos de naturaleza orgánica. Los monosacáridos, ¿no? Pueden entrar a este grupo. La glucosa, la manosa, la galactosa. Y si hablamos de interés clínico, pues la glucosa, ¿no? Va a ser la más importante generando el suero dextrosado. Por la presión osmótica. Por su presión osmótica tenemos tres tipos de soluciones: isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Esto surge cuando se relaciona una solución a la concentración eh, por defecto que está presente en el plasma sanguíneo. En el plasma sanguíneo tenemos una solución, bueno, tenemos una concentración de sales semejante al 0,9%. Bien, es bajo esas condiciones que todos los glóbulos rojos son, bueno, en realidad las células son viables, llevan adelante sus funciones específicas, ¿no? Por las cuales han sido tal vez creadas, ¿no? Cuando se aplica o cuando se denomina a una solución isotónica, cuando la concentración de esa solución es la misma que la del plasma sanguíneo. Y por esa misma razón, ¿no? Isos significa igual. Entonces, una solución isotónica va a contener una concentración de sales igual a 0,9%, lo mismo que se tiene en plasma sanguíneo. Entonces, cuando se administra una solución isotónica por vía intravenosa, va a llegar a tener contacto directo con las células más abundantes de la sangre, ¿no? Los glóbulos rojos. Pero al haber un equilibrio de concentraciones, 0,9 en la solución que se administra y 0,9 en el plasma, no va a pasar nada con el glóbulo rojo, ¿no? El glóbulo rojo está protegido por una membrana. Esta membrana es una barrera semipermeable donde el agua fácilmente puede entrar o salir. Y como hay una concentración de sales, es decir, 0,9% fuera y 0,9% dentro, el eritrocito se mantiene normal en cuanto a su morfología y también en su fisiología. Pero pueden existir dos tipos de soluciones, una denominada hipotónica y otra hipertónica. La hipotónica es denominada cuando su concentración de sales es menor al 0,9%. Bien, ahí podemos mencionar ejemplos como 0,1, 0,2, 0,5, etcétera. ¿Y cuál es el problema cuando se administra una solución hipotónica directamente por vía intravenosa? Las principales células afectadas van a ser los glóbulos rojos, ¿no? Al
existir una variación en cuanto a la concentración de sales al interior de la célula 0,9 y fuera de la célula menor a 0,9, lo que va a provocar es que las moléculas de agua tiendan a ingresar dentro del glóbulo rojo. Esto con la finalidad de alcanzar al final un equilibrio de sales tanto dentro como fuera. Y esto se logra, ¿no? Las moléculas de agua atraviesan la membrana celular y de esta manera se tiende a equilibrar la concentración de sales. ¿Cuál es el problema? Al ingresar gran cantidad de agua, ¿no? Ese glóbulo rojo aumenta su volumen, aumenta su tamaño, inclusive puede llegar a reventar, ¿no? Esto se llama hemólisis. Entonces, una mala administración puede causar una anemia hemolítica. Podemos llegar a causar la lisis de los glóbulos rojos debido a esta diferencia en cuanto a la concentración de sales dentro del glóbulo rojo y fuera del glóbulo rojo. Las hipertónicas son aquellas soluciones que contienen una concentración de sales superior al 0,9%, ¿no? Y el efecto que se va a observar es inverso. Al haber mayor concentración de sales fuera de la célula, las moléculas de agua que están dentro de la célula tienden a salir para tratar de alcanzar un equilibrio. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con ese glóbulo rojo? Va a perder volumen, va a perder tamaño, va a perder la integridad de su membrana, pierden el potencial Z y en consecuencia tienden a agruparse, tienden a formarse agregados de glóbulos rojos, ¿no? Y bueno, entonces por los dos lados pues hay consecuencias. Por eso mucho cuidado al momento de tener que administrar algún tipo de solución, ¿no? Siempre valorar al paciente. Lo normal, lo común es agregar soluciones isotónicas. Por lo menos las de interés clínicos, la mayoría son soluciones isotónicas, justamente para no causar daño al glóbulo rojo, ¿no? En algunos casos existen soluciones hipotónicas e hipertónicas, pero no se las debe administrar bajo ciertas recomendaciones. Bueno, unidades físicas para medir la concentración. Bien, si me permiten un minutito, por favor, un pequeño problemita. Un minutito y regreso, por favor. Entonces, tratar de medir o determinar la cantidad de soluto que está presente en una solución es posible y para eso se utilizan cierto tipo de unidades, ¿no? Hay dos principales, las físicas y las químicas. Entonces, esta cantidad de soluto presente en una solución se denomina como concentración. Y para poder medir esta concentración podemos aplicar este tipo de unidades, ¿no? Físicas y químicas. ¿Cuáles son las unidades físicas? Existe una variedad. Vamos a mencionar dos importantes que son las concentraciones porcentuales y las partes por millón. Las concentraciones porcentuales a su vez son tres, ¿no? Las concentraciones o los porcentajes masa-masa, masa-volumen y volumen-volumen. Tal vez en alguna bibliografía lo conocen como porcentaje peso-peso, peso-volumen y volumen-volumen, ¿no? Básicamente es lo mismo, pero bueno, hay que diferenciar o hay que considerar que hay una diferencia, ¿no? Entre masa y peso. No son unidades semejantes, son unidades totalmente diferentes. Por eso lo más correcto, lo más adecuado, entonces, es mencionarlo como masa-masa y no peso-peso. Bien, de todas maneras, el porcentaje masa-masa es igual a la masa del soluto expresado en gramos sobre la masa de la solución, también expresado en gramos, multiplicado por 100. El porcentaje masa-volumen será igual a la masa del soluto expresado en gramos sobre el volumen de la solución expresado en mililitros multiplicado por 100. El porcentaje volumen-volumen es igual al volumen del soluto expresado en mililitros sobre volumen de la solución también expresado en mililitros por 100. Y las partes por millón, bueno, son una relación que se hace entre 1.000.000 de unidades, ¿no? Es así que pueden haber múltiples expresiones, mucho va a depender de las unidades que se manejen. Por ejemplo, la masa del soluto expresado en miligramos dividido entre la masa de la solución expresado en kilogramos. Si hacemos la medición desde miligramos a kilogramos, justamente hay 1.000.000 de unidades, ¿no?
De esa manera podemos determinar las partes por millón. También podemos relacionar, ¿no? La masa con el volumen, considerando que la masa del soluto deba estar expresado en miligramos, relacionado al volumen de la solución expresado en litros, ¿no? Y de esta manera, pues podemos nosotros interpretar y expresar las partes por millón. Bien, bueno, hay ciertos ejercicios, bueno, esto lo vamos a resolver cuando estemos ahí en el laboratorio. Lo vamos a hacer, de todas maneras, vayan practicando y traten de resolver estos ejercicios que se están adjuntando. El día de prácticas vamos a resolver como 3 ejercicios justo involucrados, ¿no? A la preparación de soluciones, porque para poder preparar una solución, primeramente se realiza el cálculo teórico. Si no se realiza un cálculo teórico adecuado, simplemente no se va a poder preparar la solución, ¿no? Entonces, esa es la primera parte de lo que conlleva a la preparación de las soluciones. Todo esto, bueno, con calma les voy a explicar ese día. Las unidades químicas para medir la concentración, lo propio, hay variedad. Hace rato hablábamos de las unidades físicas, donde nos interesaban principalmente 2 unidades, ¿no? O 2 magnitudes físicas, la masa y el volumen. En cambio, las unidades químicas, o cuando ya las queremos manejar, es importante considerar la esencia química misma, ¿no? Entendiéndose a esto como la cantidad de sustancia, que viene expresado en moles, es decir, que tenemos que determinar los números de moles. Y a partir de poder calcular este número de moles, vamos a poder calcular, ¿no? Las demás unidades físicas. Dentro de las unidades químicas, ¿no? Dentro de las unidades químicas igual tenemos una variedad. Hay gran cantidad de poder expresar las unidades químicas de concentración. Ahí tenemos algunas, las más utilizadas, los equivalentes gramo, la fracción molar, la molaridad, la normalidad, la molalidad, la osmolaridad y osmolalidad, entre otros. ¿Ven? Entre otros. Hay muchos más. Pero de aquí inclusive vamos a ir rescatando algunos, ¿no? Los equivalentes gramos sí van a aprender a calcularlos porque son importantes para poder entender cómo se lleva adelante el cálculo de la normalidad. La normalidad es una unidad de concentración química que se utiliza bastante, especialmente para poder representar la composición de las soluciones cristaloides de interés clínico, ¿no? Cloruro de sodio, por ejemplo, o suero fisiológico, el Ringer normal, el Ringer lactato. Si ustedes alguna vez revisan la etiqueta de estos sueritos, van a tener ahí expresados, ¿no? En miliequivalentes. ¿De dónde salen estos miliequivalentes? Justamente de esta consideración. Primero, proceder a calcular los equivalentes gramo. Los equivalentes gramo se calculan solamente para aquellas moléculas que son capaces de formar iones en solución. Ahí tenemos los 3 ejemplos importantes, ácidos, bases y sales. El equivalente gramo de un ácido es igual al peso molecular del ácido dividido entre el número de protones o hidrogeniones que se liberan al medio. Para una base es igual al peso molecular de la base dividido entre el número de oxidrilos que se libera al medio. Para una sal será igual al peso molecular de la sal dividido entre el número de cargas. Y de esta manera calculamos los equivalentes gramo que van a ser necesarios para poder determinar más adelante la normalidad expresado en equivalentes o miliequivalentes. Y de esa manera entender, ¿no? ¿Qué significa eso en la etiqueta? La fracción molar, bueno, tiene más aplicación en la industria de cosméticos, por ejemplo, ¿no? Es así que no la vamos a revisar, pero ahí conózcanlo, recuérdense, es probable que en colegio lo hayan revisado. La molaridad se utiliza también bastante. La molaridad es igual al número de moles del soluto dividido entre el volumen de la solución expresado en litros. Algunos medicamentos se expresan o vienen expresados en unidades de molaridad, moles por litro. Luego viene la normalidad. La normalidad, ¿no? Es igual al número de equivalentes gramo dividido entre el volumen de la solución expresado en litros.
De esta manera, ¿no? Podemos determinar entonces la cantidad de equivalentes, 1000 equivalentes por litro que están presentes en una solución electrolítica. La molalidad, bueno, ya prácticamente no tiene uso, pero bueno, para recordarlo y para que tengan conocimiento, ahí está la expresión. Y se la representa con la letra griega omega, que parece una W, ¿no? Esto es igual al número de moles de soluto dividido entre la masa del solvente expresado en kilogramos. La molalidad tal vez en clínica tiene su aplicación para poder realizar el cálculo de la osmolalidad. La osmolaridad es igual a la molaridad por el número de partículas o iones. Es calculable y la osmolaridad plasmática, ¿no? Tiene justamente este tipo de consideración. Se la puede determinar. Bien, entonces son estas las unidades químicas, lo propio, la siguiente semana, o bueno, la siguiente sesión, las vamos a ir revisando con calma y detalle, resolviendo algunos ejercicios para que puedan ustedes reforzar, ¿no? Esta primera parte que involucra el cálculo de la cantidad de soluto y solvente que se requiere para preparar una solución. Las diluciones. Las diluciones son una manera también de manipular a las soluciones. Hace un momento les indicaba, ¿no? Que una solución está compuesta por soluto y solvente. En algunos casos, y bueno, especialmente no en el ámbito farmacológico, es necesario, es importante disminuir la concentración de algún medicamento, ¿no? De algún fármaco con la finalidad de poderlo aplicar. Entonces, este proceso de disminuir la concentración de soluto por adición de solvente se conoce como dilución. Entonces, muchos fármacos antes de su aplicación tienen que ser diluidos. Y ahí en pantalla tenemos la fórmula más sencilla que se puede utilizar para llevar adelante un proceso de dilución, ¿no? Donde volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2. Nada más. Tomando en cuenta estas consideraciones, ¿no? Que los volumen 1, concentración 1 vienen de la solución madre, de la solución más concentrada, ¿no? O de la solución que está a la venta, usualmente. En cambio, los datos número 2 vienen de la solución diluida, la solución que se va a preparar, ¿no? Volumen 2, concentración 2. Y de esta manera no podemos nosotros determinar qué volumen se va a administrar de ese fármaco o qué concentración, ¿no? Porque podemos determinar cualquiera de esas variables, o el volumen o la concentración, ya sea de la solución concentrada o ya sea de la solución diluida. Lo propio, bueno, esto solamente se entiende con ejercicios y tenemos que resolver ejercicios. Y lo vamos a hacer más adelante. Bueno, ahí adjunto algunos ejercicios, vayan revisándolo, si pueden resolverlo, si no lo vamos a hacer conmigo en clases. Bueno, tenemos más ejercicios. Ingresemos al tema de sueroterapia intravenosa. Todo lo que hemos mencionado hace un momento tiene aplicación directamente a este tema de sueroterapia, ¿no? Prácticamente, cuando hablamos de un desequilibrio hidroelectrolítico, pérdida de agua y electrolitos, debemos reponerlo. Habíamos visto, ¿no? Las principales formas de reposición en pacientes quemados y en pacientes pediátricos que, bueno, están sometidos a un proceso de deshidratación, comúnmente causado por una infección diarreica aguda, ¿no? Entonces, en el paciente quemado, si ustedes se acuerdan, hay que administrar gran cantidad de volumen, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos hecho un ejercicio y en algún caso habíamos determinado alrededor de 20 litros que debemos reponer, obviamente no de forma, no en una sola aplicación, sino en aplicaciones múltiples, ¿no? Bajo determinado tiempo y de esta manera reponer el agua y reponer también los electrolitos, los más importantes, especialmente, ¿no? Sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio.
que son, ¿no?, los componentes principales de un Ringer, ¿no? Lactato, también conocido como solución de Hartmann o suero de Hartmann. Bueno, habían distintas fórmulas, ¿se acuerdan? Parkland es la más utilizada, pero tenemos otras opciones más, Haifa, entre otros que nos permiten llevar adelante el cálculo para poder hacer una reposición adecuada. Y en el tema del paciente pediátrico deshidratado, la principal forma de rehidratación llegan a ser los sueros o sales de rehidratación oral, ¿no? Que, bueno, son una opción importante porque también contienen electrolitos, también contienen algunos compuestos, no, que tienen efecto antiácido y obviamente va a contener el agua para poder realizar la reposición. Teníamos tres planes, ¿se acuerdan? Plan A, plan B, plan C. El A, bueno, simplemente para deshidrataciones leves, donde puede o no administrarse la sal de rehidratación oral. En cambio, en las moderadas, donde se tiene que aplicar el plan B, sí o sí es obligatorio aplicar la sal de rehidratación oral, hacer una monitorización hasta un máximo de 4 horas, donde si no se ve una mejoría del paciente, inmediatamente derivar a internación para poder aplicar el plan C, ¿no? El plan C ya refiere justamente a una sueroterapia intravenosa. Bien, ¿cuáles son los líquidos que se aplican por vía intravenosa? Tres grupos importantes: cristaloides, coloides, sangre y hemoderivados. Los cristaloides contienen principalmente agua, electrolitos y azúcar. Son soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas, lo que hemos analizado hace un momento. Los coloides más bien son partículas o contienen partículas de elevado peso molecular. Su función principal es incrementar la presión oncótica y pueden ser naturales y artificiales, ¿no? ¿Para qué sirve al paciente o a esa persona incrementar su presión oncótica? Para poder favorecer la retención de agua dentro del vaso sanguíneo. Bien, y de esta manera no exista una extravasación hacia el tejido intersticial. Muy importante su aplicación, especialmente en pacientes quemados, ¿no? Hay que aplicar coloides. En pacientes pediátricos deshidratados, principalmente cristaloides por la reposición de agua, electrolitos y azúcar. Bueno, hay que diferenciar estos dos conceptos: presión osmótica, presión oncótica. Presión osmótica es la presión que se debe aplicar a una solución para detener el flujo de disolvente a través de una membrana semipermeable. Y la presión oncótica es la presión osmótica debida a la diferencia de proteínas plasmáticas que existe entre el plasma sanguíneo y el líquido intersticial. Bien, entonces, bueno, son las dos principales presiones que van a jugar un papel importante en el organismo y especialmente cuando hablamos de pérdida de agua y electrolitos, ¿no? Hay que tratar de regularlos, nivelarlos a partir de la adición, ya sea de soluciones cristaloides para mantener una presión osmótica adecuada o de soluciones que permitan mantener esta presión oncótica adecuada, ¿no? Entonces, mucho dependerá del tipo también de causa que esté provocando el proceso de pérdida de agua y electrolitos. Los cristaloides, principalmente, ¿no?, para el paciente pediátrico, donde se está perdiendo agua y electrolitos. Y a esto, aparte de los cristaloides, se le suman los coloides, especialmente en pacientes quemados, donde se tiene que generar, favorecer la retención de agua debido al incremento de la presión oncótica, ¿no? Y no solamente mantener la presión osmótica. Bien, si hablamos específicamente de los cristaloides, tenemos tres tipos de soluciones: isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Las isotónicas, bueno, ya lo habíamos revisado hace un momentito, tienen una concentración alrededor de 0,9%, una osmolaridad de 285 a 295 miliosmoles litro, favorecen la hidratación del compartimento intravascular y se utilizan principalmente en caso de deshidrataciones y hemorragias.
Existen en el mercado soluciones hipotónicas, ¿no? Su concentración es menor a 0,9% y en consecuencia su osmolaridad menor a 285 miliosmoles por litro. Tienen su aplicación también en temas de hidratación y aumento de la diuresis. En caso de las hipertónicas, la osmolaridad va a ser superior, mayor a 295 miliosmoles litro. Principalmente cuando se lleva adelante una intoxicación por agua. El agua puede causar ciertos problemas de desequilibrio hidroelectrolítico. Si una persona ¿no? llegase a consumir cantidades muy elevadas de agua diariamente, esto va a causar una extrema dilución de los electrolitos presentes en el plasma sanguíneo. Y eso obviamente puede causar, ¿no? cierto desequilibrio que va a generar ciertas manifestaciones clínicas. Entonces, para poder ¿no? controlar este paciente, hay que necesariamente favorecer la administración de estas soluciones hipertónicas. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de soluciones cristaloides. El suero glucosado al 5%, por ejemplo, es hipotónico. La solución salina es isotónico. La solución normosol también es isotónico. Ringer lactato, isotónico. La solución salina al 3%, hipertónico. Solución salina al 7,5% también sería hipertónico. Bueno, ejemplos, ¿no? Donde tenemos ahí la composición de qué electrolitos contienen, si contienen o no lactato, entendiéndose que el lactato es importante para poder regular también el equilibrio ácido-base, que en algunos casos se puede ver alterado, el pH de estas soluciones y la osmolaridad. Los coloides, bueno, ya contienen, como les comentaba, solutos de mayor peso molecular en relación al de los cristaloides. Pueden ser naturales, especialmente basados en el uso de proteínas, como la albúmina o las proteínas genéticas que están en el plasma. Su uso o aplicación principalmente disminuir edemas en caso de hipovolemia del embarazo. Para el caso de coloides artificiales, usualmente estos están compuestos por dextranos, que son polímeros que no generan una respuesta alérgica, por eso no se utilizan este tipo de compuestos. Y también, bueno, su función principal es que actúan como expansores plasmáticos. También, ¿no? Su aplicación en todo caso es justamente para mantener o regular el equilibrio hidroelectrolítico, especialmente favoreciendo la retención de agua en la sangre y evitar, ¿no? que haya la extravasación de agua hacia el tejido intersticial. Ahí tenemos una gama de ejemplos que están disponibles en el mercado referentes a soluciones de naturaleza coloidal. Albúmina al 5%, al 25%, el GT Starch al 6%, el Penta Starch al 10%, Dextrano de 40 a 10%, 76%, 75 a 6%, gelatinas, poligelinas, oxipoligelatinas. Bien, pueden contener, aparte ¿no? de los coloides propiamente, algunos electrolitos como el sodio, cloro, calcio en algunos casos. El pH y también estos pueden ser ¿no? isotónicos, hipertónicos. Y bueno, también hay el dato de la osmolaridad. Bien, hasta ahí sería el avance teórico introductorio para esta práctica. Noten ustedes la importancia de la misma. Obviamente, al realizar esta revisión teórica, quedan, de hecho, me imagino algunas dudas referentes a la aplicación de las fórmulas, a la aplicabilidad de estas soluciones que tenemos en pantalla. Eso lo vamos a ir reforzando en la práctica que se viene en el laboratorio, donde no vamos a hacer la preparación de soluciones. Primero el cálculo, luego la preparación y la administración de estas soluciones lo vamos a revisar o queda pendiente hasta la última práctica.
donde ahí vamos a aprender a realizar la aplicación de vías, que son estas las principales formas por las cuales, ¿no?, se puede acceder a la vía intravenosa para poder aplicar cualquiera de estas soluciones, ya sean cristaloides o ya sean coloides. Si tuvieran alguna pregunta, adelante, por favor. Bien, si me permiten, por favor, unos segunditos, voy a proceder a realizar la captura de la asistencia. Espero que, bueno, estén con sus nombres, ¿no?, reales, no estén utilizando alguna otra cuenta. Por favor, me va a llevar unos 2 minutitos, así que les pido un poquito de paciencia. No se desconecten, por favor. Pues, de tal manera que podamos abordar y reforzar la parte práctica y la parte laboratorial. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Tengan buen resto de jornada. Nos reencontramos el viernes entonces. Buenas noches. Disculpe, doctor. Doctor, disculpe.